No vayas a mi graduación, viejo, dijo mi hijo. Y lo que hice después lo marcó para siempre. Mira, compadre, te voy a contar una historia que me duele hasta el alma cada vez que la recuerdo, pero que también me llena de orgullo. Una historia que pasó aquí mismo, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde yo, Esteban Morales, he vivido toda mi pinche vida. Todo empezó hace como 25 años, cuando mi Rodrigo apenas era un chamaquito de 6 años, con los ojos más brillantes que te puedas imaginar. Yo era un hombre joven entonces, de apenas 30 años, pero ya tenía las manos callosas de tanto trabajo. Mi esposa, que en paz descanse mi Lupita, se había ido cuando el niño tenía 3 añitos, y desde entonces éramos él y yo contra el mundo. ¿Sabes qué es lo que más me dolía en esa época? Que yo nunca pude ir a la escuela. Nada, ni un solo día. Mi papá, don Aurelio, me puso a trabajar en el campo desde los 8 años, porque la pobreza nos tenía agarrados del cuello. Pero yo me prometí una cosa, hermano. Mi Rodrigo iba a ser diferente. Ese niño iba a estudiar aunque me costara la vida. Trabajaba de todo, ¿eh? De lunes a viernes en la construcción, levantando casas para los gringos que venían a vivir acá a San Miguel. Los sábados me iba al mercado de Dolores Hidalgo a vender elotes y esquites que preparaba desde las 4 de la mañana. Y los domingos, cuando todos descansaban, yo me metía a la carpintería de mi compadre Chema para hacer muebles a destajo. El dinero nunca alcanzaba, pero yo veía a mi Rodrigo leyendo los libros que le compraba en el tianguis, y se me olvidaba el cansancio. Ese chamaco era inteligente como nadie. A los 8 años ya sabía leer mejor que muchos adultos del pueblo. Papá, me decía con esa voz chiquita, ¿por qué trabajas tanto? Y yo le respondía, para que tú puedas ser alguien en la vida, mijo, para que tengas lo que yo nunca tuve. Cuando cumplió 12 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo iba a meter a una escuela privada en León, aunque tuviera que vender hasta mi alma, porque la escuela del pueblo era buena, pero yo sabía que mi hijo merecía más. Merecía lo mejor. Me acuerdo perfectamente del día que fuimos a inscribirlo al Colegio San José. Era septiembre, y yo llevaba mi única camisa buena, la azul que usaba para las bodas. Rodrigo iba nervioso, agarrándome la mano fuerte. La directora, una señora muy elegante, nos recibió en su oficina llena de diplomas y fotos. Cuando le dije que quería inscribir a mi hijo, me preguntó a qué me dedicaba. Soy albañil, señora. Le dije con la cabeza en alto. Ella me miró de arriba a abajo, pero cuando vio las calificaciones de Rodrigo de la primaria, se le cambió la cara completamente. Este niño es excepcional, me dijo, pero la colegiatura son 2,000 pesos mensuales, más uniformes, libros y materiales. 2,000 pesos. Yo ganaba 3,500 al mes en esa época, pero le dije que sí sin pestañear. Esa noche, contando el dinero que tenía guardado en una lata de café, me di cuenta de que iba a tener que trabajar el doble, pero cuando vi a Rodrigo durmiendo con su libro de matemáticas abrazado, supe que valía la pena. Los siguientes 6 años fueron los más duros de mi vida, hermano. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dejé de comprarme ropa, dejé de salir con los amigos, dejé de todo, pero Rodrigo brillaba en esa escuela como una estrella. Cuando se graduó de la secundaria, era el mejor alumno de su generación. Y yo, desde la última fila del auditorio, con mi camisa azul ya desteñida y mis zapatos rotos, lloré como un niño viendo a mi hijo recibir esa medalla de excelencia académica. Pero eso era apenas el principio, compadre, porque lo que vino después de la secundaria, Rodrigo me llegó con una noticia que me puso la piel chinita de la emoción. Había conseguido una beca parcial para estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad de Guanajuato. Una beca del 50%, hermano. Mi hijo, el hijo de un albañil, iba a ser ingeniero. Pero esa beca del 50% significaba que todavía tenía que pagar la otra mitad, más la residencia estudiantil, más los gastos de la ciudad. Eran como 4,000 pesos mensuales que yo no tenía. No te preocupes, papá, me dijo Rodrigo esa tarde, sentados en el patio de la casa mientras tomábamos un café de olla. Puedo buscar trabajo de medio tiempo, o mejor me voy a la universidad pública de aquí. ¿Sabes qué le contesté? Ni madres, mijo. Tú vas a esa universidad aunque tenga que vender hasta mi sombra. Y así fue como empezó la época más cabrona de mi vida, pero también la más llena de propósito.
Me conseguí un trabajo extra limpiando oficinas en las noches. Salía de la construcción a las 6 de la tarde. Llegaba a la casa a bañarme y cambiarme. Y a las 7 ya estaba en el centro de San Miguel trapeando pisos hasta las 2 de la mañana. Llegaba a dormir a las 3 y a las 5 ya estaba parado otra vez. También empecé a hacer trabajos de carpintería los fines de semana. Mesas, sillas, libreros, lo que fuera. Mi compadre Chema me prestaba sus herramientas y yo trabajaba hasta quedarme sin dedos de tanto lijar y martillar. Los domingos me iba caminando hasta el panteón donde está mi Lupita, y le platicaba todo. Le contaba de los exámenes de Rodrigo, de sus calificaciones, de lo orgulloso que estaba de nuestro hijo. Ya ves, flaca, le decía a su tumba, tu chamaco va a ser alguien importante, va a tener título universitario, va a usar corbata, va a ser un señor de verdad. Rodrigo se fue a vivir a Guanajuato capital cuando cumplió 18 años. La primera vez que lo llevé con sus maletas a la residencia estudiantil, se me hizo un nudo en la garganta que casi no me deja respirar. Mi niño ya era un hombre, alto, guapo, inteligente. ¿Vas a estar bien, papá?, me preguntó cuando nos despedimos. Claro que sí, mijo. Tú nomás échale ganas al estudio. Pero la verdad es que la casa se sintió vacía como un cementerio. Solo quedamos mi vieja camioneta Ford del 85, mis herramientas, y yo. Los primeros meses, Rodrigo me hablaba seguido. Me contaba de sus maestros, de sus compañeros, de lo difíciles que estaban las materias, pero yo notaba algo diferente en su voz, como si ya no fuera el mismo chamaquito que se emocionaba leyendo libros conmigo en el patio. Un día me dijo, «Papá, ¿puedes mandarme un poco más de dinero? Es que mis compañeros salen a lugares muy nice y yo no quiero quedar mal. Lugares nice». Así me dijo. Ya no decía lugares bonitos como antes. Le mandé el dinero extra vendiendo mi bicicleta, la única que había tenido en mi vida. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse raro, como una piedrita en el zapato que no te deja caminar cómodo. Conforme pasaron los semestres, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando venía de vacaciones, llegaba con ropa que yo nunca había visto, hablando de cosas que no entendía, usando palabras que sonaban muy elegantes, pero que a mí me sonaban a chino. «¿Cómo está la university, mijo?», le preguntaba. «Universidad, papá. Se dice universidad», me corregía. Y yo nomás me quedaba callado, porque no quería que se sintiera mal de tener un papá tan ignorante. En el 4.º año de carrera, empezó a traer amigos a la casa. Muchachos muy bien vestidos, con carros del año, que me hablaban de usted, y me veían como si fuera parte del inventario de la casa. Una tarde escuché que uno de ellos le preguntó a Rodrigo, «¿Tu papá siempre anda así de sucio?». Y mi hijo, mi propio hijo, le respondió, «Es que viene del trabajo. Ya sabes cómo es la gente trabajadora. La gente trabajadora». Como si él no fuera parte de esa gente. Como si hubiera nacido en cuna de oro. Esa noche, acostado en mi cama, me di cuenta de que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Pero pensé que era normal, que así pasaba cuando los hijos crecían y se volvían profesionistas. Lo que no sabía es que lo peor todavía estaba por venir. Para cuando Rodrigo estaba en el último semestre de la carrera, yo ya era otro hombre. Tenía 49 años, pero me veía de 60. Las manos se me habían puesto como corteza de árbol de tanto trabajo, y la espalda me dolía desde que me levantaba hasta que me acostaba. Pero faltaban apenas 4 meses para la graduación, hermano. 4 pinches meses para ver a mi hijo convertirse en ingeniero. En ingeniero Rodrigo Morales. Sonaba bonito, ¿no? Una noche de febrero, contando el dinero que había ahorrado peso por peso durante años, tomé una decisión que me emocionó hasta las lágrimas. Tenía suficiente para comprarle un regalo de graduación que jamás se esperaría. Mi compadre Chema tenía un primo que vendía carros usados en León y me había platicado de un Tsuru 95, azul marino, que estaba en muy buenas condiciones. 5 años de uso nomás, llantas nuevas, motor perfecto, costaba 45,000 pesos. Yo había juntado exactamente 47,000 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo, más lo que me iba a dar por mi camioneta si la vendía. ¿Estás seguro, compadre?, me preguntó Chema cuando le conté mi plan. Esa camioneta te ha servido para todo. Mi Ford del 85 era más que un vehículo para mí. Era mi compañera de trabajo, mi oficina móvil, mi refugio cuando llovía en las obras, pero también estaba hecha pedazos. Se le salía el humo por donde no debía, las puertas no cerraban bien, y para prenderla tenía que hacerle una pinche ceremonia completa.
Un ingeniero no puede andar en camioneta vieja, le dije a Chema. Necesita un carro como la gente. El 25 de marzo, 2 semanas antes de la graduación, vendí mi camioneta en 8,000 pesos. Un señor de Dolores Hidalgo me la compró para usar las piezas. Cuando se la llevó, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Pero ese mismo día, con mis 45,000 pesos contaditos, me fui a León en el camión de pasajeros y compré el Tsuru azul marino. Era el carro más bonito que había visto en mi vida, hermano. Olía a nuevo, tenía radio con CD, vidrios eléctricos, todo. El plan era sencillo. El sábado antes de la graduación, que era domingo, le iba a dar la sorpresa a Rodrigo. Lo iba a llevar al patio, le iba a tapar los ojos, y ¡zas! Su regalo de graduación. Esa semana no dormí de la emoción. Me imaginaba la cara que iba a poner mi hijo cuando viera su carro. Su carro. El primer carro de su vida, que su papá le regalaba por haberse vuelto ingeniero. El viernes por la noche, Rodrigo llegó de Guanajuato para pasar el fin de semana en casa antes de la ceremonia. Venía con 2 amigos, el tal Fernando y el tal Sebastián, que se quedaron a cenar. Durante la cena, los escuché platicar de la graduación. Hablaban de que después de la ceremonia iban a ir a un restaurante muy elegante del centro histórico de Guanajuato, luego a una discoteca y después a una fiesta en casa de no sé quién. Va a estar padrísimo, decía Fernando. Mi papá ya apartó mesa para 12 personas en la capilla. El mío rentó una suite en el Hotel Quinta Las Acacias para festejar, presumía Sebastián. Y yo ahí, sirviendo quesadillas que había hecho en mi comal de barro, pensando en que no tenía dinero para invitar a mi hijo a ningún restaurante elegante. Pero tenía algo mejor. Tenía su carro nuevo esperándolo en el patio. Esa noche, después de que sus amigos se fueron, Rodrigo y yo nos quedamos platicando en la mesa de la cocina. Le serví un café de olla y me senté frente a él. Mijo, le dije, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Ver que vas a ser ingeniero es lo más grande que me ha pasado en la vida. Él sonrió, pero noté algo raro en sus ojos, como tristeza mezclada con pena. Papá, me dijo, tengo que decirte algo. Se me heló la sangre, hermano. ¿Te ha pasado que presientes que lo que viene va a doler? Dime, mijo. Rodrigo suspiró hondo. Se pasó las manos por el pelo y me soltó las palabras que me partieron el alma en 1000 pedazos. No vayas a mi graduación. Esas 5 palabras se me clavaron en el pecho como puñales, hermano. Me quedé ahí sentado, con la taza de café en las manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que no vaya, mijo? Le pregunté con una voz que no sonaba como la mía. Rodrigo no me podía ver a los ojos. Miraba hacia la mesa, hacia las paredes, hacia cualquier lado menos hacia mí. Es complicado, papá. ¿Complicado cómo? Se quedó callado un rato largo, como si estuviera buscando las palabras menos dolorosas. Pero al final me soltó la verdad como balde de agua fría. Es que van a ir los papás de todos mis compañeros y, pues, tú sabes cómo son. Todos son doctores, ingenieros, empresarios. Van a llegar en carros del año, con trajes caros, y yo no quiero que te sientas mal. ¿Que me sienta mal de qué? Pues de verte diferente a ellos. Diferente. Esa palabra me dio en toda la madre. Compadre. Diferente porque mis manos estaban callosas. Diferente porque mi ropa venía del tianguis. Diferente porque hablaba como la gente del pueblo y no como los señores elegantes de la ciudad. Rodrigo, le dije tratando de mantener la calma, yo no me voy a sentir mal. Al contrario, voy a estar orgulloso de estar ahí viendo a mi hijo graduarse. Pero él siguió insistiendo, y cada palabra era como una cachetada. Es que no entiendes, papá. Mis compañeros y sus familias son de otro nivel. Yo ya les he contado que mi papá es, pues, que trabajas en otras cosas. ¿En qué otras cosas les dijiste que trabajo? Se puso rojo como tomate, hermano. Ahí supe que la cosa estaba peor de lo que pensaba. Si les dije que tienes una empresa de construcción. Una empresa de construcción. Mi hijo les había mentido a sus amigos sobre lo que hacía su papá. Les había dicho que yo era patrón cuando toda la vida había sido empleado, que era empresario cuando apenas podía pagar mis propios gastos. Mijo, le dije con el corazón hecho pedazos, yo no me avergüenzo de lo que soy. Yo tampoco me avergüenzo, papá, pero te da pena. Se quedó callado. Ese silencio me contestó todo.
Me levanté de la mesa porque sentía que me iba a quebrar ahí mismo, y no quería que mi hijo me viera llorar. Caminé hasta la ventana de la cocina y me puse a ver el patio, donde estaba el tsuru azul marino esperando bajo la luna. «Está bien, mijo», le dije sin voltearme. «No voy a ir. ¿De verdad no te molesta?» Me dio ganas de gritarle que claro que me molestaba, que me dolía como no se imaginaba, que había trabajado 21 años para llegar a ese momento y ahora no iba a poder vivirlo, pero nomás le dije, «No me molesta. Lo que importa es que tú te gradúes». Esa noche no dormí ni 5 minutos, hermano. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había hecho mal para que mi hijo sintiera pena de mí. Al día siguiente, sábado, decidí darle su regalo como había planeado. A lo mejor eso lo haría cambiar de opinión. «Rodrigo, le grité desde el patio. «Ven acá, que tengo algo para ti». Salió en chanclas y playera, tallándose los ojos porque apenas se había levantado. «¿Qué pasa, papá?» «Cierra los ojos». «¿Para qué?» «Nomás ciérralos y confía en tu viejo». Se puso las manos en los ojos y yo lo guié hasta donde estaba el carro. Mi corazón latía como tambor de comparsa. «Ya puedes abrirlos». Cuando vio el tsuru azul marino, se le desencajó la mandíbula. Se quedó parado ahí, sin hablar, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Es tuyo, mijo», le dije con una sonrisa que me salió del alma. «Tu regalo de graduación». Rodrigo caminó alrededor del carro, tocando la carrocería, viendo por las ventanas, revisando las llantas. Parecía un niño en juguetería. «Papá, esto debe haber costado una fortuna». «No te preocupes por eso. Lo importante es que ya tienes carro para empezar tu vida de ingeniero». Me abrazó fuerte, como no me había abrazado en años. Por un momento pensé que tal vez todo iba a estar bien, que tal vez había entendido cuánto lo quería. «Gracias, papá, en serio, gracias. Esto sí va a impresionar a mis amigos. Impresionar a sus amigos. No, me hace muy feliz. Oh, qué detalle tan bonito. No, lo que le importaba era impresionar a sus amigos». Pero sonreí y le dije que me daba mucho gusto que le gustara. Esa tarde se fue manejando su carro nuevo de regreso a Guanajuato, para prepararse para la graduación del domingo. Antes de irse, me volvió a decir, «¿Seguro que no te molesta no ir mañana?» «Seguro, mijo. Tú disfruta tu día». Se fue, y yo me quedé ahí parado en el patio, viendo cómo se alejaba el carro que había comprado vendiendo mi camioneta y gastando todos mis ahorros. Pero ya tenía un plan, hermano. Un plan que iba a cambiar todo. Esa noche del sábado, después de que Rodrigo se fue con su carro nuevo, me senté en la mesa de la cocina con una cerveza y un cuaderno viejo que usaba para anotar las cuentas del trabajo. Pero esa vez no iba a anotar gastos ni pendientes. Iba a escribir algo que llevaba 21 años guardándome en el pecho. Agarré un bolígrafo y empecé a escribir la historia de mi vida. Pero no mi vida completa, sino la historia de todo lo que había hecho por Rodrigo desde que nació. Todo lo que él no sabía. Todo lo que nunca le había contado. Escribí sobre las noches que me quedé despierto cuando era bebé y tenía fiebre, porque su mamá ya no estaba y yo no sabía qué hacer. Escribí sobre las veces que me salté comidas para poder comprarle leche y pañales. Sobre los trabajos extra que agarraba en las Navidades para poderle comprar aunque fuera un juguetito. Escribí sobre el día que cumplió 6 años y yo no tenía dinero para una fiesta. Entonces le hice una piñata con periódico y engrudo, y la rellené con dulces que compré uno por uno en la tienda de Doña Carmen. Escribí sobre todas las veces que llegaba muerto del trabajo, pero me ponía a ayudarle con la tarea, aunque yo no entendiera ni madres de lo que estaba estudiando. Sobre las juntas de la escuela a las que siempre iba, aunque los otros papás me vieran raro por ir en ropa de trabajo. Le conté en esa carta sobre la vez que se enfermó de apendicitis cuando tenía 14 años, y yo vendí mi televisión y mi radio para pagar el hospital privado, porque en el Seguro Social iba a tardar días en operarlo. Escribí sobre los 5 años que estuve pagando la escuela privada de León, trabajando 18 horas diarias, durmiendo 4 horas por las noches, viviendo a base de frijoles y tortillas para que a él no le faltara nada. Le conté sobre todas las veces que sus maestros me felicitaron por tener un hijo tan inteligente y educado, y cómo yo me inflaba de orgullo aunque no supiera qué responderles porque me daba pena mi ignorancia. Escribí sobre el día que me dijo que había conseguido la beca para la universidad, y cómo esa noche lloré de felicidad viendo las estrellas desde el patio, agradeciéndole a Dios y a mi Lupita
por haber hecho posible que nuestro hijo fuera a ser profesionista. Le conté sobre los 4 años que estuve trabajando día y noche para pagar esa universidad, sobre las noches que llegaba tan cansado que me quedaba dormido con la ropa puesta, sobre las veces que tuve que empeñar cosas para mandarle dinero extra. Y también le escribí sobre la tristeza que había sentido viendo cómo se iba alejando de mí conforme avanzaba en sus estudios, cómo ya no me platicaba de sus cosas como antes, cómo me hablaba diferente, cómo me veía diferente. Pero le escribí que a pesar de todo eso, yo entendía que era normal, que él había crecido, que ahora era un hombre educado, que iba a tener una vida mejor que la mía, y que eso era exactamente lo que yo había querido desde el principio. Le escribí que no me dolía que sintiera pena de mí, que lo único que me dolía era no poder estar ahí para verlo recibir su título, porque ese momento había sido mi sueño durante 21 años. Pero está bien, mijo, escribí. Un papá no necesita estar presente para sentirse orgulloso. Un papá se siente orgulloso nomás con saber que su hijo logró lo que se propuso. Cuando terminé de escribir, ya eran las 4 de la mañana del domingo. El día de la graduación, doblé la carta con mucho cuidado y la metí en un sobre blanco. Pero eso no era todo lo que le iba a dejar a mi hijo. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Debajo de la cama, en una caja de zapatos vieja, tenía guardados todos los papeles importantes de mi vida. Ahí estaba mi acta de nacimiento, la de defunción de mi Lupita, las boletas de calificaciones de Rodrigo desde el kinder, y un papel que había estado guardando en secreto durante 15 años. La escritura de una casita. Una casita de 2 cuartos, un baño y una cocina pequeña que había ido construyendo poquito a poquito en un terreno que compré en las afueras de San Miguel cuando Rodrigo tenía 8 años. Era mi plan de retiro, pero también mi seguro de vida para él. Cada domingo que no tenía trabajo extra, me iba para allá con mi carretilla y mis herramientas. Primero hice los cimientos, luego las paredes, después el techo, todo con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, tabique por tabique. Nadie sabía de esa casa, ni Rodrigo, ni mis compadres, ni nadie. Era mi secreto, mi manera de asegurarme de que mi hijo tuviera un patrimonio cuando yo ya no estuviera. La casa ya estaba terminada. Tenía agua, luz, todo legalizado, y ese domingo, el día de su graduación, se la iba a regalar. Saqué la escritura de la caja y la metí en otro sobre, junto con las llaves de la casa. Ya tenía todo listo para el plan que había estado armando en mi cabeza toda la noche. Un plan que iba a demostrarle a mi hijo quién era realmente su papá. El domingo de la graduación amaneció con un sol bien bonito, de esos que te calientan el alma. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me puse mi camisa azul de siempre y desayuné unos huevos con frijoles mientras veía las noticias. Pero la verdad es que no me entraba nada al estómago. Tenía los nervios de punta, hermano, porque sabía que ese día iba a cambiar todo entre mi hijo y yo. A las 8:30 agarré los 2 sobres que había preparado, el de la carta y el de la escritura con las llaves de la casa. Los metí en una bolsa de plástico para que no se fueran a maltratar y me dirigí a la parada de camiones. El plan era sencillo, pero perfecto. La graduación empezaba a las 10 de la mañana en el auditorio principal de la Universidad de Guanajuato. Mientras todos estuvieran ahí adentro en la ceremonia, yo me iba a ir al estacionamiento de estudiantes, donde Rodrigo había dejado su carro, y le iba a poner los sobres en el parabrisas. Quería que cuando saliera de su graduación, feliz y emocionado con su título en la mano, se encontrara con la sorpresa de su vida. El viaje en camión de San Miguel a Guanajuato se me hizo eterno. Iba viendo por la ventana los cerros y los campos, pensando en todo lo que había pasado en esos 21 años. Desde el día que nació Rodrigo hasta ese momento. Llegué a la universidad como a las 9:40. El campus estaba lleno de familias elegantes caminando hacia el auditorio. Papás con trajes caros, mamás con vestidos bonitos, hermanos y tíos todos bien arreglados. Carros del año estacionados por todos lados. BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen nuevos, y ahí andaba yo, con mi camisa azul desteñida y mis zapatos de trabajo, cargando una bolsa de plástico con los regalos más importantes que le había dado a alguien en mi vida. Caminé directo al estacionamiento de estudiantes, buscando el Tsuru azul marino que le había regalado a Rodrigo. Lo encontré estacionado entre un Jetta rojo y una camioneta Explorer blanca. Se veía bonito, pero humilde comparado con los carrazos que tenía alrededor. Me acerqué al carro y saqué los sobres de la bolsa.
Los puse debajo del limpiaparabrisas del lado del conductor, bien seguros para que no se los fuera a llevar el viento. Pero después de hacer eso, no me pude ir. Me quedé ahí parado junto al carro, escuchando a lo lejos la música que salía del auditorio. Había empezado la ceremonia. En ese momento, hermano, me dolió el alma como nunca me había dolido. Pensar que adentro de ese edificio estaba mi hijo recibiendo su título de ingeniero y yo ahí afuera como un extraño. Me imaginé a todos esos papás bien vestidos aplaudiendo cuando nombraran a sus hijos. Me imaginé a Rodrigo caminando al estrado para recibir su diploma, buscando con los ojos entre el público a alguien que lo estuviera viendo con orgullo. Pero yo no estaba ahí, porque él me había pedido que no fuera. Me senté en el cofre de un carro que estaba junto al de Rodrigo y me puse a llorar como no había llorado desde que se murió mi Lupita. Lloré por todo el cansancio de esos años, por toda la soledad, por todas las veces que me había quedado sin comer para que él tuviera dinero, por todas las noches que había trabajado hasta quedarme sin fuerzas. Pero sobre todo lloré porque mi hijo se avergonzaba de mí. Estuve ahí como una hora, hermano, escuchando la ceremonia de lejos, imaginándome todo lo que estaba pasando adentro. Cuando empezaron a tocar las campanas de la universidad, supe que ya había terminado la graduación. Me sequé las lágrimas, me paré del cofre del carro y me dirigí a la parada de camiones para regresarme a San Miguel. Pero antes de irme, volteé una última vez hacia el estacionamiento y vi el Tsuru azul con los sobres en el parabrisas. Ahí está tu herencia, mijo, murmuré. Ahí está todo lo que tu papá pudo darte. Y me fui caminando despacio, con el corazón partido pero con la conciencia tranquila, porque había hecho lo que tenía que hacer. Llegué a San Miguel como a las 3 de la tarde. La casa se sentía más vacía que nunca, hermano. Me senté en el patio, en la misma silla donde tantas veces había tomado café con Rodrigo cuando era niño, y me puse a esperar. ¿Esperar qué? Pues no sabía. A lo mejor una llamada de mi hijo, a lo mejor que llegara manejando para acá, a lo mejor nada. Pero tenía que esperar porque no podía hacer otra cosa. Como a las 5 de la tarde sonó el teléfono. Era Rodrigo. ¿Papá? Dime, mijo. Ya me gradué. Su voz sonaba rara, no emocionada como yo esperaba, sino como confundida. Felicidades, ingeniero. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Estuvo bien. Oye, papá, ¿tú viniste a la universidad hoy? Se me paró el corazón, compadre. ¿Cómo me había visto? Si yo había tenido mucho cuidado de quedarme lejos del auditorio. ¿Por qué preguntas? Porque encontré unos sobres en mi carro, con mi nombre escrito con tu letra. Ah, sí, te dejé un regalito. Papá, ¿puedes quedarte ahí? Voy para allá ahorita. Aquí te espero, mijo. Colgó el teléfono y yo me quedé ahí sentado, con las manos temblándome. No sabía si había hecho bien o mal, pero ya estaba hecho. Como a las 7 de la noche escuché el ruido del motor del Tsuru llegando a la casa. Se estacionó en el patio, y Rodrigo se bajó con los 2 sobres en las manos. Cuando lo vi caminar hacia donde yo estaba, me di cuenta de que había estado llorando. Tenía los ojos rojos y la cara toda hinchada. Se sentó en la silla que estaba frente a mí, puso los sobres en la mesa de plástico que teníamos ahí, y me vio con una mirada que nunca le había visto. ¿Ya leíste la carta? Le pregunté. Sí. ¿Y el otro sobre? También. Nos quedamos callados un rato largo. Él viendo hacia el suelo, yo viendo hacia él. Papá, me dijo finalmente, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? ¿De qué? De todo. ¿De cuánto trabajabas? ¿De cuánto te sacrificabas? ¿De la casa que me construiste? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no era necesario que lo supieras, mijo. Los papás no hacemos las cosas para que nos las agradezcan. Las hacemos porque tenemos que hacerlas. Se levantó de la silla y se puso a caminar por el patio, con las manos en la cabeza, como si no pudiera procesar todo lo que había leído. En la carta dices que vendiste tu camioneta para comprarme el carro. Así es. Dices que todos estos años trabajaste 18 horas diarias para pagarme los estudios. Así es. Dices que construiste una casa para mí, ladrillo por ladrillo, durante 15 años. Así es. Se paró frente a mí y me vio directo a los ojos. Tenía la cara toda descompuesta de tanto llorar. ¿Y yo te dije que no fueras a mi graduación porque me daba pena? Esa pregunta me dolió más que una puñalada, hermano. Pero le contesté la verdad. Así es. Rodrigo se quebró ahí mismo, compadre. Se hincó frente a mi silla y empezó a llorar como cuando era niño y se caía de la bicicleta.
Perdóname, papá, perdóname, por favor. Soy un cabrón, soy un malagradecido, soy el peor hijo del mundo. Le puse las manos en la cabeza como hacía cuando era pequeño para consolarlo. No eres el peor hijo del mundo, Rodrigo. Eres un buen muchacho que se dejó llevar por las apariencias. Pero ¿cómo pude hacerte eso? ¿Cómo pude pedirte que no fueras a verme graduarme después de todo lo que hiciste por mí? Porque eres joven, mijo. Y los jóvenes a veces se equivocan. Se quedó ahí hincado, agarrado de mis piernas, llorando como si se le fuera a salir el alma, y yo nomás le acariciaba el pelo, como cuando tenía pesadillas y se metía a mi cama. ¿Me perdonas, papá? Ya te perdoné, mijo. Te perdoné antes de que me pidieras perdón. Pero lo que pasó después, hermano, eso sí que no me lo esperaba. Después de que Rodrigo se desahogó llorando, se quedó ahí sentado en el suelo del patio, recargado contra mi silla. Los dos nos quedamos callados viendo cómo se iba poniendo el sol detrás de los cerros. Papá, me dijo de repente, tengo que contarte algo que pasó hoy en la graduación. Dime, mijo. Cuando terminó la ceremonia, todos mis compañeros se fueron con sus familias a festejar. Fernando se fue con sus papás al restaurante. Sebastián se fue con toda su familia a la suite del hotel. Y yo me quedé solo en el estacionamiento. Se me encogió el corazón cuando escuché eso, hermano. Imaginarme a mi hijo ahí solo, sin nadie que lo felicitara, sin nadie que estuviera orgulloso de él en ese momento tan importante. Cuando vi los sobres en mi carro, al principio pensé que eran de algún compañero o algo así, pero cuando vi mi nombre escrito con tu letra, se me hizo un nudo en la garganta. Rodrigo se volteó para verme a la cara. Leí la carta ahí mismo, parado junto al carro, y hermano, perdón, papá, me dio tanta vergüenza de mí mismo que no sabía dónde meterme. ¿Por qué vergüenza? Porque ahí mismo me di cuenta de lo ciego que había estado todos estos años, de lo egoísta que me había vuelto, de lo poco que conocía a mi propio padre. Se levantó del suelo y sacó la carta del sobre. Estaba toda arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo lo que escribiste? Dime. Esta parte, dijo, y empezó a leer con voz quebrada. No me dolía que sintiera pena de mí. Lo único que me dolía era no poder estar ahí para verlo recibir su título, porque ese momento había sido mi sueño durante 21 años. Se le volvieron a salir las lágrimas, compadre. 21 años soñando con verme graduarme, y yo te pedí que no fueras. ¿Cómo pude ser tan cabrón? Ya no te mortifiques con eso, mijo. No, papá, tengo que decírtelo. Tengo que decirte todo lo que pasó después de leer tu carta. Se sentó otra vez en la silla de enfrente y siguió contándome. Después de leer la carta, abrí el otro sobre. Cuando vi las llaves y la escritura de la casa, me senté en el suelo del estacionamiento y lloré como loco. La gente que pasaba me veía raro, pero no me importó. ¿Fuiste a ver la casa? Sí. Manejé hasta allá siguiendo la dirección que venía en la escritura. Papá, esa casa está hermosa. Me dio mucho gusto escuchar eso, porque había puesto todo mi amor en construirla. Cuando entré y vi todo lo que habías hecho, todo lo que habías construido con tus propias manos, me puse a imaginar todos los domingos que te fuiste para allá solo, trabajando bajo el sol, cargando ladrillos, mezclando cemento. Quería que tuvieras algo tuyo cuando yo ya no estuviera. Y mientras tú hacías eso por mí, yo andaba avergonzándome de ti con mis amigos. Les mentía sobre lo que hacías, inventaba que eras empresario para no decirles que eras albañil. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera borrarse de la vergüenza. Cuando salí de la casa, me subí al carro y me dirigí para acá. Pero en el camino se me ocurrió algo, papá. Algo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Me regresé a Guanajuato. Fui al restaurante donde estaban Fernando y Sebastián con sus familias. Llegué así como andaba, con los ojos hinchados de tanto llorar, y me metí directo a su mesa. Me puse nervioso nomás de imaginarme las escenas, hermano. ¿Y qué pasó? Fernando me preguntó qué me había pasado, que por qué andaba así, y yo les dije, tengo que contarles algo, cabrones. Les he estado mintiendo todos estos años. ¿Les dijiste la verdad? Toda la verdad. Les dije que mi papá no tenía ninguna empresa de construcción. Les dije que era albañil, que trabajaba con sus manos, que se mataba trabajando para pagarme la universidad. Les dije que era el hombre más chingón del mundo y que yo había sido un pendejo por avergonzarme de él. No podía creer lo que estaba escuchando, compadre. Mi hijo, defendiéndome frente a sus amigos elegantes.
¿Y cómo reaccionaron? Fernando se quedó callado un rato y después me dijo, pues tu papá suena como un señor muy trabajador y muy bueno. Y Sebastián me dijo, mi papá es médico, pero nunca ha trabajado tanto como el tuyo. ¿En serio? En serio, papá. ¿Y sabes qué más me dijeron? ¿Qué? Que querían conocerte, que el próximo fin de semana que vengan a visitarme, querían que los invitara a cenar aquí en la casa para platicar contigo. Eso sí que no me lo esperabas, hermano. Después de tantos años pensando que esos muchachos me iban a ver mal por ser trabajador, resultaba que me querían conocer. Pero lo que me dijo después Rodrigo, eso sí que me rompió el corazón de la emoción. Papá, me dijo Rodrigo mientras se levantaba de la silla, hay algo más que tengo que decirte. Dime, mijo. Después de hablar con Fernando y Sebastián en el restaurante, me fui a caminar por el centro de Guanajuato. Necesitaba pensar en todo lo que había pasado, y caminando por esas calles donde estudié 4 años, me di cuenta de algo. Se quedó parado frente a mí, con las manos metidas en las bolsas del pantalón. Me di cuenta de que durante todos estos años yo pensé que me estaba superando, que me estaba volviendo alguien mejor, pero la verdad es que me estaba volviendo alguien peor. ¿Cómo peor? Peor como persona, papá. Tú me educaste para ser agradecido, para ser humilde, para valorar el trabajo y el esfuerzo, y yo me fui volviendo malagradecido, presumido y despreciativo. Rodrigo se acercó más a mi silla y se hincó otra vez, pero esta vez no para llorar, sino para hablarme de cerca. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y los papás de mis compañeros? ¿Cuál? Que ellos les dieron dinero a sus hijos, pero tú me diste valores. Ellos les compraron títulos universitarios, pero tú me enseñaste el valor del sacrificio. Ellos les heredaron empresas, pero tú me construiste una casa con tus propias manos. Se me estaba poniendo la piel chinita de escuchar a mi hijo hablar así, hermano. Y lo más importante, papá, ellos criaron hijos que se sienten con derecho a todo. Pero tú criaste a un hijo que ahora sabe lo que cuesta cada peso, cada oportunidad, cada día de escuela. Rodrigo. No, papá, déjame terminar. Tengo que decirte esto porque me lo vengo guardando desde que leí tu carta. Se levantó y caminó hasta el centro del patio, donde estaba el árbol de durazno que habíamos plantado cuando él tenía 10 años. Hoy, cuando estaba parado en la graduación, viendo a todos esos papás aplaudiendo a sus hijos, me di cuenta de algo que me partió el alma. ¿De qué? De que el único papá que no estaba ahí era el que más se merecía estar. El único que había trabajado 20 años para llegar a ese momento. El único que había puesto todo su amor, todo su esfuerzo y toda su vida en hacer posible que su hijo se graduara. Rodrigo volteó a verme con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Y ese papá no estaba ahí porque su hijo se lo había prohibido. Se me quebró la voz cuando le respondí, Rodrigo, ya pasó, ya no importa. Sí importa, papá. Importa porque cuando vi a Fernando abrazando a su papá después de la ceremonia, cuando vi a Sebastián tomándose fotos con toda su familia, me di cuenta de que yo me había quedado sin el abrazo más importante de mi vida. ¿Cuál abrazo? El tuyo, papá. El abrazo de mi papá el día de mi graduación. Ahí no pude más, hermano. Me levanté de la silla y abracé a mi hijo como no lo había abrazado en años. Lo abracé fuerte, con toda el alma, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Aquí está tu abrazo, mijo, le dije. Aquí está el abrazo de tu papá orgulloso de ver que su hijo es ingeniero. Estuvimos abrazados un buen rato, los dos llorando, los dos sanando algo que se había roto entre nosotros durante esos años de universidad. Cuando nos separamos, Rodrigo me vio a los ojos y me dijo algo que me marcó para siempre. Papá, yo sé que ya pasó la graduación. Sé que ya no se puede regresar el tiempo, pero te prometo algo. De aquí en adelante, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que tú te mereces. Tú ya eres el hijo que me merezco, Rodrigo. No, papá. El hijo que te mereces es uno que esté orgulloso de ti, que presuma de ti, que te tenga en el lugar más alto de su corazón. Y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Rodrigo me agarró las manos, esas manos callosas que tanto trabajo me habían dado, y se las llevó a la cara. Estas manos me dieron educación, estas manos me construyeron un futuro, estas manos me construyeron una casa, y yo, como un pendejo, me avergonzaba de estas manos. Mijo. No, papá, déjame decírtelo. De ahora en adelante, cada vez que alguien me pregunte de mi papá, les voy a contar que tengo al mejor hombre del mundo como padre. Les voy a contar que mi papá me enseñó lo que es el amor verdadero,
trabajando día y noche por mí. Se quedó callado un momento, y después me dijo algo que me cambió la vida. ¿Sabes qué voy a hacer mañana, papá? ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar a buscar trabajo aquí en San Miguel, para estar cerca de ti. Y voy a buscar la manera de pagarte todo lo que has hecho por mí. No me tienes que pagar nada, Rodrigo. Sí te tengo que pagar, pero no con dinero. Te tengo que pagar siendo el hijo que tú te mereces. Te tengo que pagar cuidándote cuando seas grande. Te tengo que pagar dándote nietos que sepan quién es su abuelo. Y entonces me dijo algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Papá, me dijo Rodrigo con una voz que no le había escuchado jamás, una voz de hombre maduro, de hombre que había entendido la vida. Hay algo que quiero hacer contigo. Dime, mijo. Quiero que mañana me lleves a conocer esa casa que me construiste. Quiero que me enseñes cada rincón, cada pared, cada ladrillo que pusiste pensando en mí. Y quiero que me platiques todo lo que pensabas mientras la construías. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez, hermano, porque yo había soñado tanto tiempo con ese momento, con enseñarle a mi hijo lo que había hecho para él. Y después, siguió diciendo, quiero que vayamos juntos a comprar cosas para arreglarla bonita. Quiero que sea nuestra casa, papá, tuya y mía, un lugar donde podamos vivir juntos mientras yo encuentro trabajo aquí en San Miguel. ¿Quieres vivir conmigo? Claro que quiero vivir contigo. Tengo 23 años y nunca he vivido realmente con mi papá. Durante la primaria y la secundaria, yo llegaba de la escuela y tú llegabas del trabajo ya muy noche. Durante la universidad, yo vivía en Guanajuato, y tú aquí. Nunca hemos tenido tiempo de conocernos como dos hombres adultos. Rodrigo se sentó otra vez en la silla y me vio con esa sonrisa que no le había visto desde que era niño. ¿Sabes qué más quiero hacer? Dime, quiero que me enseñes tu oficio. ¿Mi oficio? Quiero que me enseñes a trabajar con las manos como tú. Quiero que me enseñes albañilería, carpintería, plomería, todo lo que sepas, porque un hombre debe saber hacer de todo, y yo no sé hacer nada que no sea sentarme frente a una computadora. No podía creer lo que estaba escuchando, compadre. Mi hijo ingeniero quería que le enseñara el oficio de albañil. Pero tú ya eres ingeniero, mijo. Ya no necesitas aprender oficios. Papá, ser ingeniero está muy bien, pero saber trabajar con las manos es lo que te hace hombre completo, y yo quiero ser un hombre completo como tú. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a dormir a su cuarto, que había mantenido igual desde que se fue a la universidad, me quedé despierto en el patio, pensando en todo lo que había pasado. En 24 horas, había vivido el día más triste y el día más feliz de mi vida. Había perdido a mi hijo y lo había recuperado. Había sentido la traición más grande y el amor más puro. Al día siguiente, como habíamos quedado, fuimos juntos a ver la casa. Rodrigo se emocionó tanto viendo cada detalle, haciendo tantas preguntas sobre cómo había hecho esto y aquello, que parecía un niño en juguetería. Aquí es donde pensé poner tu cuarto, le dije enseñándole el cuarto más grande. ¿Mi cuarto? Pero si la casa era para que yo viviera solo. No, mijo. Yo la construí pensando en que fuera nuestra casa. Un lugar donde tú pudieras traer a tu esposa cuando te casaras, donde yo pudiera jugar con mis nietos, donde pudiéramos envejecer juntos como familia. Rodrigo se abrazó de mí ahí mismo, en medio de esa casa que había construido ladrillo por ladrillo pensando en él. Pasaron los meses, hermano, y mi hijo cumplió todas sus promesas. Consiguió trabajo como ingeniero en una empresa de Celaya, pero todos los días regresaba a San Miguel a dormir en la casa nueva. Los fines de semana trabajábamos juntos arreglando detalles, y yo le enseñaba todo lo que sabía de construcción. Pero lo más bonito era verlo platicar de mí con sus amigos. Cuando Fernando y Sebastián vinieron a cenar a la casa, Rodrigo no paraba de presumirme. Les contaba cómo había construido la casa, cómo había trabajado para pagar sus estudios, cómo había vendido mi camioneta para comprarle el carro. Mi papá, les decía con un orgullo que me llegaba hasta el alma, es el hombre más chingón que conocerán en su vida. Y Fernando, ese muchacho que yo pensaba que me iba a despreciar, me dijo, Don Esteban, mi papá tiene mucho dinero, pero nunca ha hecho por mí ni la 10ª parte de lo que usted hizo por Rodrigo. Ahora, 5 años después de esa graduación, mi hijo está casado con una muchacha muy buena de aquí del pueblo. Viven en la casa que les construí, y yo tengo mi cuartito donde estoy muy a gusto. El año pasado nació mi primer nieto, Esteban, como yo. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo, compadre?
que cada vez que alguien le pregunta a Rodrigo por su papá, él se infla de orgullo y dice, mi papá es albañil, y es el mejor hombre del mundo. Esa historia que te acabo de contar, hermano, pasó hace exactamente 5 años. Y te la cuento para que sepas que a veces los hijos se pierden en el camino, pero si los educaste con amor, siempre encuentran la forma de regresar a casa. El amor de un padre verdadero no tiene condiciones, y un hijo que ama de verdad, tarde o temprano se da cuenta de quién es su héroe. Si esta historia te llegó al alma, dale like y suscríbete para más historias reales como esta. Compártela con alguien que necesite recordar quién es su verdadero héroe. Déjame en los comentarios. ¿Conoces a algún papá como Don Esteban? Nos vemos en el próximo video, hermano. Y nunca olvides abrazar a tu papá.